La verdad se desenvuelve en el aire quieto y cargado de polvo. No había demonios, solo el guión meticuloso de una dragón dorado desesperada. BY, con su gran cuerpo dorado reducido a una forma humana vulnerable y desnuda, se siente en el suelo frío, su cabello como un halo destrozado alrededor de sus hombros. Yu Hitae la observa, su indiferencia una armadura más impenetrable que cualquier acero. La chaqueta que le ofrece es un trapo ensangrentado, un testimonio mudo de la batalla que libró por una farsa. Su voz es un filo apático que corta el teatro de BY. Ella intenta provocarlo, enrostrándole la simpleza de su relación contractual, la ausencia de cualquier lazo especial, su voz aguda temblando con una raíz de dolor que no puede ocultar. ¿Quién crees que eres?, espeta, sus ojos hundidos buscando en vano una grieta en su fachada. Él no se inmuta. La verdad fundamental, la única que importa en el paisaje desolado de sus repeticiones, es que ella no está muerta. Todo lo demás es ruido. Sin embargo, su insistencia lo desgasta. Un gesto mínimo, una bofetada que no tiene poder pero sí una intención clara, hace girar su cabeza. Nunca he querido ser tu persona especial, declara, su voz un eco de eternidades pasadas. Luego, arroja al suelo la sopa fría, la ofrenda por la paz eterna, ahora una jalea esparcida y manchada con la sangre que aún gotea de su cuerpo. Es el clímax de su frustración. Pero entonces, el quebrantamiento. BY se rompe. Sollozos convulsivos sacuden su pequeño cuerpo mientras recoge los fragmentos sucios de la sopa y se los lleva a la boca, un acto de penitencia y profunda confusión. ¿Lo siento? Estoy tan asustada de que alguien me odie, llora, y en ese momento, la escena se tiñe de la sombra de un arrepentimiento antiguo. Si en la cuarta repetición hubiera tenido la sabiduría de consolar a un niño llorando, ¿todo habría sido diferente? La pregunta queda flotando, sin respuesta, en la atmósfera enrarecida. El tono cambia hacia una ironía macabra. Mientras Bond se maquilla con una meticulosidad inusual, presagiando un evento, la atención se desplaza hacia el laberinto subterráneo, un inframundo de concreto y locura. Allí, entre el brillo artificial del fragmento del paraíso, ha nacido un culto absurdo. Los agentes de la Fuerza Especial, antiguas garras de la asociación ahora consumidas por la luz del paraíso y el ejercicio frenético, han encontrado un nuevo objeto de devoción, Yukaeul. Su rostro, extraído de un video casual, decora las paredes como un icono sagrado. Aset Byul, con un cuerpo esculpido por el dolor y la determinación, guía a un Yu Hitae perplejo a través de este nuevo panorama. Le muestra el gimnasio, donde fotos de Kaeul observan a hombres y mujeres que levantan toneladas de acero con miradas extraviadas. Le revela la sala de oración, un contenedor lúgubre con velas donde su retrato preside un altar improvisado. La historia de cómo comenzó todo se narra con un humor negro inherente, un video de Kaeul, con su honestidad desarmante y sus elogios ingenuos hacia los superhumanos musculosos, cautivó las mentes fracturadas de los agentes. Ellos, que solo conocen el impulso de mejorar y la inercia de la rutina, vieron en su pureza una chispa de redención. La adoración los salvó, los unió, les dio un propósito más allá del sudor y el metal. Para Yu Hitae, es un espectáculo desconcertante, pero en la lógica retorcida del laberinto, es una posibilidad. La locura de ellos podría ser, quizás, la cordura que necesita Kaeul. La narrativa se sumerge en el epicentro de esta devoción distorsionada. Aset Byul relata el incidente que transformó la simpatía en fanatismo religioso, el cruce de los 20.000 SBD de Belvarion. La jefa de los agentes, una mujer cuya masa muscular rivaliza con su desesperación, describe su calvario personal durante años, incapaz de superar una meseta en su entrenamiento. La frustración de nacer mujer, con brazos débiles, la consumía. Hasta que una noche, soñó con la diosa Kaeul, sonriéndole. Eso fue suficiente. En un acto de fe temeraria, cargó una barra con 574 kilogramos más que su récord anterior, un peso que prometía matarla si fallaba. El aire en el gimnasio se espesó con el miedo y la anticipación. Con un grito que hizo estallar los espejos, Yu Kaeul elevó el acero, alcanzando la marca divina. El gimnasio estalló en una cacofonía de gritos tribales, coreando el nombre de su ídolo, un coro de almas perdidas aferrándose a un solo nombre. DM, el enfermero, irrumpe para regañarlos, pero el fenómeno es imparable. Kaeul ha ascendido de señorita a madem y finalmente a diosa, una deidad guardiana para un rebaño de lobos rotos. Yu Hitae observando esta escena de mente siente por primera vez que el apocalipsis que siempre persigue a Kaeul no solo se aleja, sino que es reemplazado por una fuerza paradójica, la salvación a través de la adoración de los condenados.
Una nueva hipótesis germina en la mente del regresor. La fragilidad de Kaeul no es el problema único, es la naturaleza hostil y anónima del mundo exterior, transmitida a través de los medios, lo que envenena su espíritu. Si en su mundo natal, Ascalifa, los dragones dorados son protegidos y honrados, la solución no es aislarla por completo, sino crear una burbuja de interacciones positivas y controladas. Y ahora tiene la herramienta perfecta, un culto de devotos que la idolatran. La escena cambia a la habitación de Kaeul, donde Yuhitae le propone grabar un video con un mensaje, para sus fanáticos de religión. La niña, ruborizada y nerviosa, tartamudea frente a la cámara, incapaz de articular palabras coherentes. Es una exhibición de pura y torpe vulnerabilidad. Ese video es mostrado luego a los agentes, hacinados en su sala de oración. Sus palabras simples, de agradecimiento y aliento, los conmueven hasta las lágrimas. Para ellos, encerrados en su prisión mental y física, es un bálsamo. Prometen ser felices por ella, y su devoción se profundiza, chocando a veces con su adicción al ejercicio en un conflicto cómico y patético. Cuando Yuhitae le muestra a Kaeul el video de respuesta, donde 30 adultos destrozados expresan su amor y gratitud hacia ella, la característica de su raza, la empatía excesiva, actúa no como una maldición, sino como una bendición. Lágrimas silenciosas corren por sus mejillas, y una sonrisa brillante, aunque temblorosa, ilumina su rostro. Extiende los brazos y abraza a Yuhitae. «Estoy muy feliz», murmulla. En ese abrazo, él siente una claridad extraña, una sensación vívida de que el mundo, por una vez, se endereza un poco. El plan ha funcionado. La oscuridad retrocede, no por la fuerza, sino a través de la conexión más improbable. La tensión se traslada al taller de BM, un santuario de fracasos y ambiciones prohibidas. El aire huele a vodka barato y desesperación. BM, demacrado y con los nervios al límite, presenta su obra de 23 años, una quimera de tipo humano dentro de una cápsula de hibernación. Es un niño de género ambiguo, una máquina compleja con un reflejo de luz inútil que imita la vida. Yuhitae lo examina con una frialdad clínica, y de inmediato detecta la prisa y la complacencia en los ingredientes reunidos. Su evaluación es un despiece metódico y despiadado. Uno por uno, declara los ingredientes como basura, dejándolos caer al suelo con un desdén que es más efectivo que cualquier grito. ¿Crees que esto es una broma?, pregunta, su voz gélida cargada de una irritación rara. Cada palabra es un martillazo que hunde más a BM. El científico, herido en su orgullo y consumido por 2 décadas de frustración, estalla. Justifica su prisa, habla de los años perdidos, de la tentación de usar un corazón humano, de la envidia hacia la facilidad divina de Yuhitae. Es el llanto de un hombre que ha sacrificado su humanidad por un sueño y ahora ve cómo se desmorona frente a un juez impasible. Pero Yuhitae no ofrece consuelo. Le revela que todos los ingredientes eran, de hecho, utilizables. El problema fue la mentalidad derrotista de BM. Te volviste complaciente frente a la oportunidad que surgió después de 20 años, sentencia, trazando una línea brutal. Le retira su apoyo y le da un ultimátum: abandonar el tema de las quimeras o morir. La oportunidad se esfuma, y BM se queda solo, contemplando las ruinas de su ambición y la basura esparcida a sus pies, un precio alto por un momento de debilidad frente a la exhaustiva demanda de la perfección. El escenario cambia radicalmente, de la claustrofobia del laberinto a la vastedad engañosa de Peace City, una isla artificial en el desierto de Nevada. El sol artificial brilla sobre un lago que imita un océano, y la arena blanca es suave bajo los pies. Mian Yonga, liberado de su máscara, explica con entusiasmo beligerante que este es un refugio para soldados con estrés postraumático, un lugar donde pueden revivir sus instintos de campo en un entorno controlado. La apuesta está hecha, una competencia para ver qué familia sobrevive mejor en esta naturaleza domada. Pero la supervivencia aquí es un eco siniestro de las mazmorras. Yuhitae guía a BM a través del bosque, un lugar que parece una selva tropical pero que es un collage artificial de flora y fauna dimensional. Él es el veterano que ve más allá de la fachada, ella, la dragón de la naturaleza, que se mueve con una curiosidad inocente. Él le enseña los peligros ocultos, el agua clara que alberga bacterias indetectables, las bestias espirituales territoriales que esconden raíces acuáticas como tesoros. Cuando BM cae, fingiendo una picadura de insecto en su muslo, es un juego sutil, una excusa para el contacto. La sangre es una gota minúscula en su piel pálida. Yuhitae se inclina para examinarla con una frialdad clínica, pero ella agarra su cabeza, sus ojos verdes brillando con una picardía melancólica. Es verdad, murmura, una afirmación críptica que se pierde en el aire húmedo. La escena es tensa e íntima,
un baile de instintos donde la enseñanza de la supervivencia se mezcla con un acercamiento no dicho, bajo la mirada impasible de un sol que no es real. La tarea de construir un refugio se convierte en un microcosmos de su peculiar vida familiar. Bajo la dirección de Yujitae, las dragones se convierten en obreras torpes pero voluntariosas. Yeorum, perezosa y astuta, engaña a Kaeul para que la abanique, actuando como una reina decadente en medio de la naturaleza. Kaeul se queja, pero obedece, sus quejas son un ruido familiar y cómodo. Mientras Yujitae traza el plano en la tierra, una casa con pozo de fuego y alcantarillado improvisado, una chispa de asombro ilumina sus ojos. Le llueven preguntas sobre su pasado, sobre una infancia humana que para ellas es un concepto tan extraño como mítico. ¿Tú también tuviste una mamá, Ayushi? ¿De qué tamaño era tu pito? La inocencia cruda de sus preguntas choca con la naturaleza impenetrable de Yujitae, creando un momento de incomodidad y rareza que Bon disuelve con su suave autoridad. Bajo sus manos, la choza se levanta. Enredaderas se tejen en paredes, arcilla húmeda se aplica sobre el entramado, y hojas anchas forman un techo resistente. Es un proceso agotador pero profundamente satisfactorio. Cuando la noche cae, se acuestan en camas de matorrales, bajo un techo que construyeron juntos. Yeol se duerme con la cabeza en el brazo de Yujitae, y Kaeul graba un diario en video para sus devotos en el laberinto. Hay una sensación de logro, de una paz construida con esfuerzo propio, que se siente más real que cualquier comodidad artificial. La casa se erige no solo como un refugio, sino como un símbolo de la frágil normalidad que han logrado tallar en el universo. La isla revela sus capas, alternando entre la diversión fabricada y los secretos siniestros que yacen bajo su superficie. Yeorum, impulsada por una tortuga, guía a Yujitae y a una renuente Yeol a una cueva submarina. La luz se desvanece a 20 metros de profundidad, devorada por una oscuridad antinatural. Al final de un pasadizo, encuentran una entrada tosca y unas escaleras que se elevan hacia la negrura. Yujitae detiene a Yeorum con una firmeza inusual. Volvamos. No tomes intereses de este lugar, ordena, su voz transmitiéndose con claridad inquietante bajo el agua. Su advertencia no es una sugerencia, es una barrera física. La tensión es palpable, él percibe un peligro que trasciende los monstruos o las trampas, algo que contamina el alma. Yeorum, frustrada, descarga su mal humor pinchando la frente de Yeol, continuando su eterna guerra fría entre los colores rojo y azul. A la mañana siguiente, el tono cambia hacia lo lúdico. Yeol encuentra una botella con un mensaje de ayuda, un guión preparado por el personal de la isla. Yujitae y la niña llevan a cabo una misión de rescate, una réplica consciente de su primer acto de unión al salvar unas gomitas. Derrotan a gorilas actorales y salvan a un empleado disfrazado de ciervo, recibiendo un asta como recompensa. Yeol, con una sonrisa de orgullo, la convierte en un trofeo para su hogar improvisado. Son momentos de felicidad curativa, cuidadosamente coreografiados, que contrastan brutalmente con la oscura advertencia de la cueva, como si la isla misma oscillara entre un paraíso artificial y una tumba disfrazada. Mientras la paz reina en la isla, en un depósito de chatarra en un país lejano, se desarrolla un entrenamiento brutal. El Clon 2, una versión juvenil e inocente de Yujitae, es sometido a una tortura metódica por el Clon 1. No hay compasión en sus ojos. Cada golpe, cada hueso roto, es una lección, toda la sangre y las lágrimas que derrame se sumarán a la seguridad y la alegría de los dragones, les peta, mientras el niño vomita sangre y sus dedos se regeneran con un dolor insoportable. El clon niño cuestiona la necesidad de tanta crueldad, pero su lealtad innata choca con su juventud. Es un contraste desgarrador, la familia en la isla construye recuerdos, mientras que en otro lugar, un fragmento del mismo hombre es forjado a golpes en un instrumento de protección. Mientras tanto, en la casa de madera, la atmósfera se carga de una intimidad embriagadora. Bom, aprovechando la ausencia de las demás, convence a Yujitae de beber el preciado Red Shoes. Él reduce sus sentidos, se vuelve vulnerable, humano. La sesión de bebida es un lento desvestirse emocional. Bom, con una sonrisa tonta y persistente, lo mira, lo toca, le susurra al oído. ¿Qué te parece ahora? La pregunta flota en el aire cargado de alcohol y aroma floral. Él la observa, y su mirada se mantiene en ella más de lo habitual. ¿Soy bonita?, ella pregunta, actuando con una coquetería que es a la vez inocente y calculada. La borrachera afloja sus controles, Bom termina mordiendo su dedo por accidente al comer una fruta, y la sensación vívida del calor de su boca lo desconcierta profundamente. Fuera, espiando por la ventana, Kaeul es testigo de la escena. No ve el accidente,
solo la expresión en los ojos de Bom, una mirada que no puede decodificar pero que acelera su corazón hasta dolerle. Es un momento de conexión peligrosa y confusión, observado por unos ojos dorados que no comprenden la tormenta emocional que se avecina. Los últimos hilos de la estadía en la isla se tejen en una tapicería de revelaciones y sombras. Kaeul actúa de manera extraña, evitando la mirada de Yu Hitae, su corazón palpitando cada vez que él se acerca. La fogata final, una torre de llamas que ilumina la noche estrellada, es un espectáculo de camaradería y caos familiar. Mian Yonga hace un discurso grandilocuente, los petardos de Kaeul estallan prematuramente, y Yeol aplaude con un entusiasmo contagioso. Es una escena de felicidad genuina, construida sobre una mentira. Mientras Bom comparte confidencias con Liwa admitiendo su pequeño éxito con el alcohol y Mian Junil sufre su primer desamor al ser rechazado suavemente por Yeol, Yorum, impulsada por la curiosidad y un cigarrillo robado, regresa a la cueva submarina. Esta vez, sube las escaleras y atraviesa la puerta oxidada que Yu Hitae le prohibió cruzar. Lo que encuentra al otro lado es una visión del infierno, una montaña de cadáveres momificados, desfigurados, con cuellos rotos y miembros cercenados, apiñados en un silencio espantoso. El olor es insoportable. Yu Hitae aparece detrás de ella, no con enojo, sino con una resignación sombría. Le explica la costumbre de Charia: a estos son los héroes que murieron protegiendo esta tierra, enterrados bajo el suelo de los vivos para recordar el precio de la paz. Peace City, la isla de la felicidad y el entretenimiento, está construida literalmente sobre una cámara mortuoria, sobre la sangre y el sacrificio de otros. ¿Cómo es esa, Peace City?, maldice Yorum, sintiéndose sucia. La revelación envenena la fachada idílica. La felicidad no surge de la nada, se erige sobre espadas oxidadas y cuerpos olvidados. Mientras la puerta de la tumba se cierra a sus espaldas, la fogata en la distancia parece menos un símbolo de calidez y más una pira funeraria. Un recordatorio final de que incluso en su mundo más brillante, la oscuridad yace justo debajo de la superficie, esperando a ser descubierta. La luz azulada del televisor se arremolinaba en la penumbra del departamento, pintando sombras danzantes sobre los rostros de las niñas. Yorum, con una sonrisa burlona y decadente, dominaba el sofá como una gata satisfecha, mientras Kaeul se encogía junto a Bom, sus mejillas teñidas de un rubor que no era solo por el calor de las palomitas. La película, La Bella y la Bestia en Chicago, proyectaba escenas cargadas de una sensualidad que trascendía lo artístico, un territorio prohibido que Yorum había desenterrado con deliberada picardía. Kaeul, con las manos pegadas al rostro, espiaba entre sus dedos como si temiera que la pantalla la contaminara con su mera existencia. Cada suspiro, cada gemido actoral, hacía que se estremeciese, mientras el pollito, confundido, se aferraba a su regazo buscando refugio. ¿Qué hace la gente con la lengua?, preguntó Yorum con voz melosa, humedeciéndose los labios en un gesto que era pura provocación. Kaeul balbuceó algo sobre comer cosas deliciosas, pero su voz era un hilo de incredulidad. Yorum rió, un sonido áspero que cortó el aire como un cuchillo. Mientras, Bom, serena como un estanque en otoño, susurraba al oído de Yeol, tratando de explicar lo inexplicable, el acto carnal como algo natural, sucio, hermoso y necesario todo a la vez. Yeol, con sus ojos azules e inexpresivos, solo inclinó la cabeza, un pájaro desorientado ante un concepto demasiado vasto para sus alas. Después, cuando los créditos rodaron y la tensión se disipó, la conversación derivó hacia el síndrome de Estocolmo. Bom lo explicó con calma didáctica: víctimas que se aferran a sus verdugos por un destello de bondad. Kaeul negó con vehemencia, sus puños apretados sobre las rodillas. No soy como esa mujer tonta, protestó, aunque sus ojos delataban una duda más profunda. Yorum se encogió de hombros, afirmando que no le gustaba Yu Hitae lo suficiente para caer en tal patología. Pero fue Bom quien, en un susurro casi inaudible, confesó: entonces soy solo yo, supongo. Esas palabras cayeron en el alma de Kaeul como una piedra en un lago quieto, creando ondas de confusión y miedo. Su mirada se nubló, y de pronto, Yu Hitae ya no era solo el Ayushi que las cuidaba, sino una figura que inspiraba una emoción violenta y temible. Esa noche, Kaeul decidió evitarlo, asegurándose de nunca estar a solas con él. Pero el destino, cruel y juguetón, ya había trazado su siguiente movimiento, una consulta de tutoría 1 a 1. El pálpito del peligro le heló la sangre. El coliseo de la guarida resonaba con los ecos de gritos juveniles y el crujir de huesos bajo el impacto de puños y patadas. Yu Hitae, inmóvil como una estatua en su uniforme de seguridad, observaba con ojos que todo lo veían y nada revelaban. Los cadetes, cargados de orgullo y desesperación,
se enfrentaban en un torneo donde cada punto era un escalón hacia la gloria o el olvido. Él era solo un centinela, un guardián fantasma en los pasillos, pero su presencia era un muro invisible que contenía la furia desbordada. Agarró a un joven por la nuca y lo arrojó al suelo con la misma facilidad con que se aplasta una hormiga. El sonido sordo del cuerpo contra el cemento fue el preludio del silencio. Mientras, Yeorum, en otro rincón de la academia, libraba su propia batalla. Su equipo, los Mochi, era un refugio a regañadientes, pero incluso allí su temperamento era un volcán a punto de erupcionar. ¿Tengo que agruparme con estas basuras?, escupió, y la tensión creció como una nube de electricidad estática. Pero fue en la sala de sparring subterránea donde su ira encontró su catalizador, Zhou Luxun, el prodigio del gremio Erfan, cuyo estilo de lucha era una tortura psicológica. Utilizaba monumentos mágicos, hechizos escalofriantes y alucinaciones para desgastarla, para jugar con su mente. Yeorum, acorralada por tácticas que despreciaba, vio cómo el combate terminaba en empate. Una y otra vez. La frustración hervía en sus venas, un veneno que no podía expulsar. Finalmente, estalló. Después del segundo empate, arremetió contra Zhou Luxun fuera del ring, golpeándolo con una furia que era pura rabia acumulada. El sonido de sus nudillos impactando contra su rostro fue seco, satisfactorio, pero efímero. Los centinelas intervinieron, y Yu Hitae fue llamado. Al llegar, la encontró agachada, su cabello rojo ocultando unos ojos carmesí que brillaban con humillación y odio. Él no dijo nada. Sabía que las palabras eran inútiles entonces. Esa noche, el castigo llegó, restricción de sparring y deducción de puntos. Yeorum, la dragona roja que despreciaba la debilidad, había caído en la trampa. Yu Hitae revisó el historial de encuentros en su reloj. 2 empates consecutivos contra el mismo oponente. Algo olía a podrido, y no era solo el orgullo herido de Yeorum. La habitación de Yeorum se convirtió en una tumba de silencio. Durante 3 días, no salió, no respondió a las llamadas, ni siquiera a los tímidos golpes de Kaeolobom. El aire se espesó con su ausencia, cargado de una rabia que no encontraba salida. Mientras, Yu Hitae, como un espectro en los pasillos del poder, tejió su red de investigaciones. Sus llamadas atravesaron departamentos, sus preguntas perforaron las capas de burocracia de la guarida. No era un tutor cualquiera, el nombre del hogar yo abría puertas, pero también despertaba recelos. Fue Sofía, con su rostro pálido y mirada astuta, quien le dio la pieza clave, el sniping. Un chat grupal entre los 10 mejores cadetes donde coordinaban sus horarios para evitar enfrentarse entre ellos. Es para evitarnos el uno al otro, explicó, con voz que delataba disgusto. Pero también se puede usar para lo contrario. Para acechar. Zhou Luxun conocía el momento exacto en que Yeorum entraría a la sala de sparring. La eficiencia era diabólica. Yu Hitae escuchó, sus ojos fijos en un punto lejano, analizando el mecanismo de la injusticia. No era solo una trampa, era una humillación calculada. Sofía reprodujo la grabación del combate. Zhou Luxun, rodeado de monumentos flotantes, esquivaba y desgastaba a Yeorum con la precisión de un relojero. Su risa burlona, sus gestos provocativos, todo diseñado para quebrar su concentración. Yeorum, luchando contra corrientes gélidas y ilusiones, se acercaba una y otra vez, solo para verlo esfumarse como un espejismo. Está jugando con su mente, murmuró Sofía, y Yu Hitae asintió lentamente. No era la fuerza lo que había vencido a Yeorum, era la astucia mezclada con una arrogancia cruel. Él lo entendió todo, el gremio Erfan no solo quería puntos, querían quebrar su espíritu. Y casi lo logran. Pero Yu Hitae no era un espectador pasivo. La oscuridad en sus ojos se profundizó. Era hora de devolver el golpe. Yu Hitae irrumpió en el dormitorio del gremio Erfan como un vendaval, su presencia helando la atmósfera festiva que reinaba dentro. Restos de pollo frito y cerveza esparcidos, risas cortadas de raíz. Lin, el tutor de Zhou Luxun, se irguió, su pequeño cuerpo despidiendo una aura feroz que chocaba contra la calma glacial de Yu Hitae. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió Lin, pero sus ojos evitaban el contacto directo, delatando el mismo temor que intentaba ocultar. Deberías haber contestado tu teléfono, respondió Yu Hitae, su voz un filo de acero. El interrogatorio fue un duelo de mentiras. Lin negó todo conocimiento del sniping, justificó sus acciones con una retórica enrevesada, pero cada palabra suya resonaba falsa en los ojos del equilibrio a de Yu Hitae. La verdad era un veneno que ambos saboreaban. Erfan había acechado, había manipulado,
y ahora se escondía tras reglas que ellos mismos torcían. Yu Hitae recordó su principio en esta repetición: seguir la vida cotidiana, no desviarse. Matar sería demasiado fácil, demasiado ajeno a la normalidad que pretendía proteger. Conteniendo el impulso de destripar al hombre, se limitó a memorizar cada rostro, cada detalle de su maná. Luego, se fue, dejando atrás un silencio cargado de odio y alivio. Mientras, Yeorum emergió de su encierro. Pálida, con ojeras profundas, su mirada era un pozo de irritación y vulnerabilidad. «Me siento un poco mejor después de una paja», dijo, forzando una broma amarga. Pero luego, en un raro momento de franqueza, admitió su frustración: «Solo quiero contener mi temperamento también». Yu Hitae la escuchó, reconociendo en sus palabras el eco de bestias atrapadas en jaulas de su propia naturaleza. Sabía que domar a un dragón era tarea titánica, pero no imposible. Esa noche, mientras Yeorum se refugiaba de nuevo en su habitación, Yu Hitae localizó a Lin en la quinta zona residencial. La puerta se abrió, y Zhou Luxun retrocedió, sus ojos dilatados por el pánico. Yu Hitae entró, y su mirada se clavó en Lin. La tormenta, al fin, tenía un epicentro. La venganza es un plato que se sirve frío, y Yu Hitae lo congeló hasta el punto de la absoluta precisión. En la oscuridad de la escalera de emergencia del Coliseo, un lugar sin ventanas donde los sensores de luz no llegaban, se convirtió en el ojo que todo lo ve. Sus pupilas, vacías y distantes, atravesaron el cemento, observando cada sala de sparring en los subsuelos. No necesitaba habilidades sobrenaturales, su mera existencia era un radar imparable. Cuando un cadete de Erfan entraba en una sala, él enviaba una señal a Yeorum. Ella, esperando como una araña en su telaraña, presionaba el botón de combate. El snipe se invertía. Ahora, ellos eran los cazadores. Yeorum, renacida de sus cenizas de ira, destrozó a uno tras otro. Zhang Xueyan, Yang Wei, Gai Yu, cada derrota era un escalón hacia su restauración. Sus mensajes en el reloj de Yu Hitae eran pura euforia sangrienta: ¿viste eso? Lolololol. Le golpeé la maldita cabeza. Yu Hitae respondía con monosílabos, pero una satisfacción oscura y rara se filtraba en su pecho. Esto era la vida cotidiana, una venganza metódica que no rompía las reglas, solo las retorcía a su favor. El colmo llegó cuando Zhou Luxun, armado con 2 escudos para forzar otro empate, se enfrentó a una Yeorum armada con un martillo de guerra con púas. La pelea duró 15 segundos. 15 segundos de puro gozo vindicativo. El martillo destrozó los escudos, luego el cráneo. La victoria fue absoluta. Después, Yeorum saltaba de alegría, su risa era un cuchillo que cortaba el aire. Yu Hitae, desde las sombras, denunció el vandalismo de Lin por romper una silla. Un toque final de ironía cruel. La caída de Erfan fue rápida y brutal. Sus cadetes, presas del pánico, se negaban a hacer los siguientes. Lin, desesperado, llamó una y otra vez a Yu Hitae, pero las llamadas eran sombras que se desvanecían en el vacío. La vida cotidiana había absorbido la venganza, y Yeorum, por primera vez en semanas, sonrió con genuino placer. El mundo seguía girando, pero ahora, bajo su mirada. El silencio entre Lin y Zhou Luxun era tan espeso y cortante como el humo de los cigarrillos que se enroscaba en la habitación. Lin, con los nudillos blancos y la mandíbula apretada, observaba a su pupilo no como un mentor, sino como un carcelero juzgando a un reo. ¿Cómo puedes perder en 15 segundos? Escupió, cada palabra un latigazo. Eres un perro de caza. Debes mantenerte firme incluso si te muerde un lobo. Zhou Luxun bajó la cabeza, pero no por arrepentimiento. Dentro de su cráneo, un mantra de rencor hervía: maldito idiota, tú eres el que me dijo que tomara el escudo. La derrota no era suya, era del tutor cuya arrogancia los había cegado. La habitación olía a tabaco y ambición podrida. Lin, en un esfuerzo por recomponer su autoridad quebradiza, cambió abruptamente el tono, poniendo una mano pálida en el hombro del joven. Tú eres el futuro de Erfan, susurró, pero la frase sonaba hueca, una moneda falsa en un mercado de ruinas. Zhou Luxun asintió, sintiendo como el desprecio le trepaba por la garganta. El futuro de Erfan olía a cenizas y a miedo. Mientras, en el dormitorio, la descomposición moral se aceleraba. Oh Wong, el atractivo rango 23, se plantó como un muro. No voy a ir, declaró, sus hermosos ojos fríos como el acero. El miedo se había metamorfoseado en pragmatismo egoísta. ¿A quién llamas estúpido?, replicó a Zhang Xueyan,
cuyo rango caía en picado como un pájaro muerto. Puedes ir tú misma. La solidaridad se resquebrajaba, revelando el núcleo de instinto de supervivencia que latía bajo la fachada del colectivo. Lin, con el rostro cetrino por las noches en vela, tuvo que sacrificar a los eslabones más débiles. Lo siento, Wang Yusong, dijo a la cadete del rango 181, cuya voz tembló como una hoja seca. ¿Podría pasar a la segunda división? Suplicó, pero sus palabras se estrellaron contra la indiferencia calculada de su tutor. Deberías haberlo hecho mejor entonces. Fue una sentencia de exilio interno. Wang Yusong, usada como carnada, fue la primera en salir y milagrosamente, ganó. La victoria agria de la desventaja no trajo consuelo, solo resaltó la grotesca lotería en la que se habían convertido sus vidas. El gremio Erfan ya no era una organización, era un nido de ratas mordiéndose unas a otras para escapar del incendio. Lin encendió otro cigarrillo, la brasa anaranjada titilando como el último faro de su razón de ser, que se consumía rápido, convirtiéndose en ceniza. El sonido del pegamento rodando por el suelo fue tan frágil como el corazón de Yeol en ese momento. Sus ojos azules, usualmente serenos como un lago helado, se empañaron con una decepción tan profunda que pareció enfriar el aire de la sala. La muñeca de arcilla, su creación torpe y querida con el cuello roto, había sido desechada por el protector, que ahora se retorcía en excusas nerviosas. Realmente pensé que era basura, balbuceó, su armadura metálica reverberando con un temblor inusual. Yeol no gritó, no lloró. Solo lo miró, y en ese silencio se condensó todo el peso de su enojo. Señaló la esquina de la sala, un destierro mudo y efectivo. Bom, observando desde la mesa, se acercó con la gracia de una sombra benevolente. Tomó al protector y lo guió a una habitación. Cuando te disculpas con alguien, le explicó, su voz un hilo de plata en la penumbra, creo que es correcto buscar el perdón únicamente de la otra persona. Fue una lección de humanidad para una armadura viviente, una coreografía de arrepentimiento genuino. El protector, iluminado, se inclinó ante Yeol. Me disculpo sinceramente, dijo, y esta vez, las palabras tenían el peso de la verdad. Si está dispuesta, me gustaría buscar arcilla e intentar hacerla una vez más. Yeol, con el ceño aún fruncido, asintió. Era un perdón frágil, un puente de arcilla sobre un río de dolor infantil. Yujite observó la escena desde la distancia, un espectador inmóvil en su propio drama. La disculpa del protector y el perdón de Yeol eran un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de sí mismo. Él, que había encerrado, golpeado y quebrado el espíritu de estas niñas durante repeticiones innumerables, nunca había buscado el perdón. ¿Qué podría ofrecer? ¿Qué disculpa podría cubrir el abismo de décadas de dolor infligido? La muñeca de arcilla rota era un pecado minúsculo comparado con los suyos. Esa noche, mientras Yeol y el protector amasaban barro nuevo en la terraza, Yujite miró a Bom, quien le sonreía con una calma que le resultaba incomprensible. ¿Era el perdón algo que también existía para él, en algún rincón de esta vida cotidiana que tan diligentemente pretendía vivir? La pregunta se enroscó en su pecho, un gusano de duda que no encontraba salida. La pantalla del dispositivo de Kaeul era un rectángulo de luz íntima en la oscuridad de su habitación. Su rostro, iluminado por el resplandor azulado, era un estudio de la vulnerabilidad. Hola a todos dentro del hospital, murmuró, su voz un hilillo de algodón dulce y quebradizo. Su cabello dorado caía sobre sus hombros como una cascada de luz, y sus orejas puntiagudas se erizaban con nerviosismo. Este video era una confesión clandestina, un secreto para un público invisible que nunca la juzgaría. Habló de cosas cotidianas, el fin del semestre, la victoria de Yorum, la rareza de Yeol. Pero luego, la máscara se resquebrajó. Estoy pensando en hablar acerca de Ayushi, susurró, y el miedo le nubló la mirada. Revivió el momento con una intensidad dolorosa, Yorum, eufórica por su primer puesto, abrazando a Yujita y besando su mejilla. Para Kaeul, fue como si el mundo se detuviera. De repente hizo que mi corazón se sintiera como si se estuviera derrumbando, confesó, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de la pantalla. Mis manos y piernas se volvieron impotentes como una banda de goma que se rompe. Fue un terremoto interno, un tsunami de una emoción que no podía nombrar. ¿Celos? ¿Posesión? ¿Miedo? Empujó a Yorum, un acto impulsivo de pánico visceral. Pero lo más desconcertante fue ver a Bom, serena como siempre, imperturbable. ¿Cómo podía ella, que sentía todo con una profundidad abismal, permanecer tan calmada? Kaeul no lo entendía.
Solo sabía que su corazón ya no latía normal, que la simple proximidad de Yujitae la llenaba de un pánico electrizante y una curiosidad paralizante. Soy una niña un poco extraña, ya ven, dijo, forzando una risita tímida. Al final, el golpe final a su frágil valentía, no hice clic en el botón de grabación. Su confesión quedaría atrapada para siempre en el limbo de lo no dicho, un testimonio mudo de su creciente y aterradora confusión. El pollito, a su lado, gorjeó suavemente, inconsciente del torbellino que agitaba el alma de su dueña. Bom despertó con la sensación de haber sido enterrada viva. Se tocó los párpados, los lóbulos de las orejas, la punta de la nariz. Todo estaba ahí, tangible y vívido, y sin embargo, un órgano fundamental había sido extirpado. El ojo de la providencia, esa lente interior que siempre le había mostrado el flujo del destino, estaba ciego. Una niebla espesa y oscura cubría su visión del futuro, un manto de incertidumbre que la ahogaba. ¿Venía algo peligroso? Fue su primer pensamiento, un eco de su preocupación por Yujitae. Pero pronto comprendió que el peligro real era su propia ceguera. Abrió su diario de observación de Ayushi. Las páginas anteriores hablaban de su proyecto en curso, convertir a Yujitae en una obra de arte, un lienzo negro que solo ella podía llenar con los colores de la primavera. Él era su destino, el resultado final de un flujo causal que ella creía inalterable. Esa certeza le había permitido soportarlo todo, los abrazos de Yorum, las miradas de Kaeul, la dependencia de Yeol. El resultado estaba escrito, así que el proceso, por doloroso que fuera, era solo un trámite. Pero ahora, la hoja de respuesta se había esfumado. Sin la providencia, cada interacción se convertía en un campo minado. El simple recuerdo de Yujitae sosteniendo a Kaeul durante el Doonga Doonga le provocó un pánico agudo. Una estrella no prevista brillaba en el cielo negro que ella creía controlar. La expedición al norte de África, que ella misma había orquestado en su desesperación por estar a solas con él, ahora era una pesadilla. Me siento un poco mal estos días, le confesó, una verdad a medias que sabía que él vería a través de los ojos del equilibrio. Yujitae, aunque escéptico, los dragones no se enferman, aceptó su palabra. Mientras empacaba, sus manos casi no podían sujetar los objetos. Estaba rota. Como un insecto sin antenas, chocaba contra un mundo que antes navegaba con gracia infinita. Al cruzar el portal hacia el desierto, sintió que no solo entraba en una zona de epidemia, sino en el territorio inexplorado de su propio y aterrador futuro. El calor del desierto argelino era una losa de plomo sobre sus cabezas. La arena, impregnada de maná residual y descomposición, les ardía en los pulmones. Bom, con un mapa que era solo un amasijo de líneas sin sentido en sus manos, estaba irrevocablemente perdida. Su mente, antes un atlas viviente de posibilidades, era ahora un callejón sin salida. No sé a dónde ir, admitió, y la confesión sonó como un clavo en su propio ataúd. Yujitae, por una vez, no intervino. Quería ver hasta dónde podía llegar su dragón verde sin su don. Cuando la tormenta de arena azotó, fue como si el universo materializara su confusión interior. De la cortina amarilla emergieron siluetas, comerciantes y sus captores. Bom, por instinto, se escondió. Yujitae la puso a prueba, y ella, a pesar de su ceguera profética, usó la lógica y la observación. Deben ser comerciantes con una base, argumentó, señalando los camellos gordos y la posición del guardaespaldas. Su razonamiento era impecable, un destello de la mente brillante que aún luchaba bajo la niebla. Pero era solo teoría. Yujitae actuó. Con una piedra lisa y ordinaria en la mano, su cuerpo se tensó en un arco perfecto y letal. El disparo fue casi invisible. La cabeza del superhumano bandido estalló en una nube roja y fragmentos de hueso, silenciada por el estruendo del viento. Bom se tapó la boca, un grito ahogado en su garganta. ¿Por qué?, preguntó, horrorizada por la violencia tan seca y eficiente. Los bandidos confiscaron las armas a los comerciantes, explicó él, como si fuera la conclusión más obvia. Ella había leído la situación, pero él había leído la verdad sangrienta bajo la superficie. Al llegar a la tribu Kaum, el olor los golpeó primero, dulzón, fúngico, a muerte floreciente. El pueblo era un jardín macabro. Cuerpos humanos, transformados en macetas para hongos grotescos, se retorcían en las calles. Flores de color pútrido brotaban de sus cabezas, liberando esporas que bailaban en la tormenta de arena como nieve venenosa. En medio del horror, una carpa sobreviviente, sellada con algodón. Dentro, una mujer gorda, la última superviviente, los miró con ojos desorbitados por el miedo.
La misión había terminado. La fuente de la epidemia era la tribu misma, convertida en su propio monumento fúnebre. Bomb, pálida pero serena, enfrentó la escena. Sin la providencia que le mostrara el camino, solo le quedaba la cruda y aterradora realidad, y la fría compañía del hombre que era, a la vez, su refugio y su mayor incógnita.